Magno, ¿cada cuánto recomiendas lavar los pantalones? Yo, en mi opinión, muy sensata, yo recomiendo lavarlos entre 3 Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a tocar un tema de cómo es el cuidado y cada cuánto se lavan los pantalones de mezclilla, los pantalones jeans, los vaqueros. No es necesario lavarlos con tanta frecuencia como vienes haciéndolo. Esto obviamente es cuando el pantalón no tiene ningún síntoma de uso en cuanto a olor y a mancha. Si lavas tus pantalones muy seguido, el tejido se deteriora gracias al agua porque se sobrehidrata y eso hace que el pantalón ceda y ceda cada día más hasta rasgarse. Y eso sin tomar en cuenta del color, la pérdida del color. Obviamente, cada vez que lo lavas, la tinta del jean se va perdiendo hasta llegar a un vaquero que no es nada semejante al que te compraste inicialmente. Pero ojo, no con esto digo que nunca los laves. Tienes que tener cuidado porque no lavarlos tiene también sus consecuencias. No lavarlos nunca ayudaría a que el pantalón se reseque y obviamente también se rasgaría con facilidad. Ahora, Magno, ¿cada cuánto recomiendas lavar los pantalones? Miren, yo, en mi opinión, muy sensata, yo recomiendo lavarlos entre 12, 15, 20 y hasta 25 puestas. Yo creo que con esa cantidad de puestas, un pantalón fácilmente puede soportar esa cantidad de tiempo sin lavarse, siempre y cuando obviamente el pantalón no tenga ningún mal olor, ninguna mancha. De hecho, existen técnicas para quitar ese mal olor, no el mal olor de uso, sino el mal olor adquirido. De repente a lo mejor que te pones a cocinar y el pantalón agarra el olor a aliño de la comida, o vas por la calle, el olor a monóxido, el olor de calle como tal. Existen técnicas que es que agarras el pantalón y lo metes en el congelador. Eso supuestamente le quita el mal olor. La vaporeta, la plancha de vapor, hace que se elimine ese olor. También ponerlos al sol, supuestamente. Yo no he practicado ninguna de esas técnicas, pero supuestamente funciona. Ahora bien, tú me preguntarás, Magno, pero tú realmente aplicas esto. Sí, sí lo aplico. De hecho, hay pantalones que no los uso tanto y cuando los uso así como que para salir, como que no los uso tanto, no le doy tanta rosca. Y son pantalones que están prácticamente nuevos y las veces que los he lavado es porque los voy a regalar. Porque a veces no me quedan, que si engordo un poquito de pierna y están un poquito apretados, o de repente me están un poquito incómodos, ya no lo sé por qué. Lo agarro, lo lavo y lo regalo. De lo contrario, anteriormente nunca lo había lavado. Y bueno, yo creo que soy así y no sé por qué soy así, pero me gusta. De hecho, cuando yo comencé a crear contenido de moda, odiaba lavarlos y me puse a investigar y resulta que es que hay gente que no los lava nunca y dije, wow, no soy yo el único loco que tiene manía. Quiero dejar claro que esto simplemente es una recomendación propia, ya tú verás si lo aplicas o no en tu vida. Yo lo aplico y me ha funcionado perfectamente, me gusta como el pantalón se desenvuelve, el tejido que tiene, la caída natural que tiene después de yo no sé cuántas puestas. Ahora bien, ¿cómo lavarlos? Lavarlos. Mira, cuando los lavo, por mala suerte que se me mancharon, por mala suerte que agarraron un mal olor, trato de lavarlos a mano. Muchas veces se lavan a mano, muchas veces se lavan en la lavadora, pero nunca los meto en la secadora. Olvídate de la secadora es tu peor enemigo, la secadora es lo peor que puedes hacer. Cuando los metas en la lavadora, mételos en un ciclo súper suave, el más suave para algodón, y con un detergente que no sea tan agresivo, un detergente suave. Existen detergentes que son especiales para ese tejido, no los he usado, pero existen, los he visto en los supermercados. Pero bueno, ya queda de tu parte usarlos o no. Si alguien sabe de algún detergente buenísimo para los pantalones, dígamelo, déjenmelo en la caja de comentarios. A ver, para probarlo, porque sí que es verdad que las veces que los lavo, trato de usar el detergente que menos agresivo es para cuidarlo lo más posible. Obviamente los lavo también con agua fría, los seco al sol o en una habitación, yo qué sé, dependiendo del clima en lo que tenga, pero en la secadora jamás de los jamases. No me gusta la secadora, ni siquiera para los pantalones, ni siquiera para las camisas, para las camisetas, las franelas, nada, no me gusta la secadora. Si es por mí, no tuviera secadora en mi casa. Y bueno, espero que esta información les haya sido útil, no seas tan extremo y no seas de esas personas que los lavan a cada rato, o del otro lado que no lo lavas nunca. Yo siempre le pongo este ejemplo: cuando tú usas tu carro, tú sales a la calle
y regresas y lo lavas y mañana vuelves a hacer lo mismo y regresas y lo lavas. Llega un momento que el carro, la pintura se desgasta, se daña, se deteriora. Eso pasa igual con el pantalón. Igualmente, cuando tú bañas a una mascota, a un perro todos los días, les hacen daño, ¿cierto? Igualmente pasa con el pantalón. No es necesario lavarlos cada vez que te lo pones. Primero, estaríamos con esa acción de lavarlos mucho menos, estaríamos conservando el planeta como tal, porque todos sabemos el proceso que tienen esas prendas en su fabricación. Entonces estaríamos como aportando ese granito de arena en el cuidado de nuestra prenda y en el cuidado de la conservación del planeta. También con el cuidado del bolsillo, obviamente, porque no lavarlos tanto no lo deteriora tanto y no tendrías que comprarte uno el mes que viene. Entonces tienes un pantalón allí que tiene 3, 4 años contigo y va perfectamente. Y chicos, para terminar, muchas personas me escriben preguntándome por referencias por algunas prendas, algunos zapatos, y les respondo a muchos, pero sí que es verdad que a veces se me hace un poco complicado responderles a todos, porque como pueden entender, tengo que hacer algunas otras cosas. Entonces cuando me meto en Instagram a responder los mensajes, ya a lo mejor tu mensaje ha bajado y no te respondo, pero no es porque simplemente no quiera. Entonces lo que hago es que toda la ropa que yo uso, la gente que esté interesada en comprarla o algo así, yo uso una aplicación que se llama People, que es una aplicación de referencias, así literalmente. No es una aplicación que no te cobra nada por darle clic, como la gente piensa, la gente cree que al tú darle clic ahí automáticamente te están cobrando. No, obviamente es una aplicación de referencias donde yo cuelgo todas las referencias de la ropa que uso. Entonces tú no tienes que estar preguntándome a mí y a lo mejor esperando una respuesta mía, que a lo mejor no pueda ver tu mensaje y tú quieres el producto. Tú simplemente te diriges a esa aplicación, buscas allí el pantalón, la camisa, los zapatos que me vistes en el video anterior, en la foto de la semana pasada, le das clic y automáticamente ese clic te dirige a la página oficial de donde es esa prenda y tú haces tu compra normal. Lo hago por el bien para ustedes, porque sé que mucha gente está viendo, porque mañana quieren ir de compras y no saben qué comprarse, no sé qué, a lo mejor quieren comprar, aprovechar las rebajas, que ahora mismo hay rebajas. De hecho, hice una sección que se llama como que mejores rebajas, que tú le das allí y buscas allí, eso se acaba súper rápido. Estoy seguro que muchas de las cosas que colgué la semana pasada allí ya hoy no hay, porque obviamente son rebajas y se venden rápido. Pero bueno, yo estoy colocando, actualizando el link de mi perfil de People, se lo voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Y bueno, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado este video de aclaración. Es un video que es súper necesario para nuestra comunidad, porque creo que estábamos engañados del cuidado de los jeans. Y bueno chicos, no les quito más tiempo, nos vemos en el próximo video, que estaré tocando algunos temas súper interesantes también para ustedes. ¡Nos vemos!